días a todos. Cuando uno lleva 55 años predicando, ya sabe los temas de los que hablar si quieres que la gente le guste y salga contenta, y sabes de cuáles son los temas que son más incómodos. Pero el Señor nos ha llamado a que tenemos que enseñar toda la palabra de Dios, y eso es lo que estamos haciendo a lo largo de los meses, algunos de los ancianos siguiendo una serie de las doctrinas fundamentales que creemos. Y recordaréis que el domingo pasado pues hablamos acerca de el pecado y tratamos de explicar qué es el pecado, tener una idea de qué es pecado. En esta mañana hablaré algo acerca de el origen y la transmisión del pecado. ¿Cómo llegó el pecado a la humanidad? ¿Cómo nos llegó el pecado a nosotros? Bueno, el pecado se originó fuera de este planeta. Se originó en un ser angelical, en uno de los ángeles más importantes, que era Satanás, que llamado un querubín, y era un ángel de luz. Y él un día decidió rebelarse contra Dios, que no quiso, o mejor dicho, que quería alcanzar una posición pues más como la de Dios mismo, y decidió por eso pues salirse del plan y el propósito de Dios para su vida. Y lo que la Biblia nos enseña es que él fue el instrumento que introdujo este enorme problema que se ha producido en la humanidad, que es el pecado y todas sus consecuencias, y eso, el modo en que llegó a nosotros fue por este querubín que desobedece a Dios y que tiene influencia en nuestro mundo. Bueno, sería otro tema hablar de por qué él llegó a la Tierra, por qué hacía o qué hacía él en el planeta Tierra, que tampoco tenemos mucha información, pero no es lo que me interesa ahora mismo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 5, versículo 12, explica precisamente eso. Dice: el pecado entró en el mundo por un hombre. Así que el pecado tiene un origen extraterrestre, ajeno a nosotros. No fue algo que se inventó la humanidad, sino es algo que se introdujo, que entró en nuestro mundo, en nuestra realidad. Y eso está explicado en el capítulo 3 del libro de Génesis, donde se describe la astucia de este ser, de ese que era un ángel de luz, y la astucia que utilizó para intentar convencer a los primeros seres humanos, a Adán y Eva, para que desobedecieran a Dios. Es muy interesante ver la estrategia que él usa. En el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis, el diablo cita la palabra de Dios. Curiosamente, arranca o parte del uso de la misma palabra de Dios. Pero claro, luego lo que hace es torcerla o añadir cosas a lo que Dios había dicho. Como sabéis, Dios había prohibido a Adán y Eva tomar un árbol, el fruto de uno solo de uno, de los árboles del jardín del Edén. Pero Satanás lo que hace es magnificar la prohibición de Dios, dar la imagen de un Dios negativo, de un Dios que prohíbe, de un Dios que pone cortapisas, de un Dios que limita nuestras vidas. Y esta es la idea que empieza a introducir en la mente de Eva en ese primer diálogo. Y está sembrando la duda acerca de la bondad de Dios. Y es un tema también que perdura hasta la actualidad, esta imagen del mundo de un Dios restrictivo, un Dios que solo está ahí para ponernos tropiezos, impedimentos. Mientras que los creyentes al revés cantamos, ¿verdad?, de la bondad de Dios cuando conocemos realmente al Señor. Pero esta fue su primera estrategia, presentar a Dios como un amargavidas. Después de torcer la palabra de Dios, el paso siguiente en esa conversación con Eva, pues fue afirmar una contradicción directa con la palabra de Dios. Y cuando la mujer le corrige a Satanás, le dice: no, mira, estás equivocado. Dios no dijo que no podemos comer de todos los árboles, solo dijo de uno de ellos. Entonces ya Satanás pasa al siguiente punto de su proceso, de su estrategia, y le niega, dice: ciertamente no moriréis, en el versículo 4. Pero una vez que dice esa afirmación que contradice directamente la palabra de Dios, en la astucia, en la inteligencia de Satanás, lo que hace es desviar la atención de Eva para que casi que se olvide de esa frase, que se quede solo con la idea no moriréis, y lo que hace enseguida es señalarle lo bueno
que les puede aportar, bueno, entre comillas, el pecar, el desobedecer a Dios. Dice, mira, si tomáis el fruto prohibido, pues Dios sabe que vais a poder conocer el bien y conocer el mal. Y ahí ya la mujer quedó desarmada y no rebate a Satanás ni le dice, eso no es verdad lo que estás diciendo, porque ya su mirada se desvió en lo que podía obtener, lo que podía alcanzar, lo que podía disfrutar si hacía caso a Satanás en lugar de seguir estrictamente lo que Dios le había dicho. Y se centró en esa parte atractiva. Bueno, una primera conclusión de esta, desde luego para nosotros, es lo peligroso que es entablar diálogo con Satanás o con el diablo. Cuando vienen pensamientos, ideas contrarias a la palabra de Dios, es muy peligroso entrar en un diálogo y un razonamiento sin aferrarse exactamente a lo que Dios dice. Así que en el origen de la entrada del pecado en la humanidad, pues vemos un poco cómo funciona la tentación que lleva a las personas al pecado. Y es torcer la palabra de Dios, haciéndola ver como excesivamente restrictiva, en lugar de ver esas restricciones como protección. Las restricciones son protección. Y contradecir abiertamente luego la palabra, distrayéndonos, presentándonos el atractivo de que si no hacemos lo que dice exactamente Dios, pues hay otras cosas que parecen bonitas. Y yo esto es lo que sigo viendo en la actualidad y hasta a veces pues en los creyentes que caen en ciertos pecados, pues también, que se dejan llevar por ciertos atractivos o ciertas perspectivas diferentes, porque pues parece que no hay que tomar tan en serio lo que Dios dice. Evidentemente este es el origen y también es un misterio. Y he de confesar que yo no tengo la respuesta de por qué Satanás, siendo ese ángel especial de luz, quiso desobedecer a Dios si era perfecto. No lo sé. ¿Por qué? Y tampoco sé por qué Adán y Eva, nuestros primeros padres, siendo perfectos, eligieron pecar. Tampoco lo puedo explicar, pero es la realidad y es un hecho. Desde entonces, desde que ocurrió esa escena, el mismo Satanás, con todo un equipo que tiene de millones de ángeles, pues siguen usando las mismas estrategias para convencernos a nosotros, y a los que están ahí fuera también, a todos, a desviarnos de la palabra de Dios, de lo que Dios dice, usando diferentes métodos. Algunos que encontramos en la Biblia, por ejemplo, Jesús usó un par de parábolas donde aparece esta figura. En la parábola del sembrador habla de unos pájaros que vienen y arrebatan la semilla que cae junto al camino, porque el camino representa a las personas con un corazón que no está dispuesto a recibir la palabra de Dios. Y esos pájaros representan precisamente al diablo y a los demonios que tratan de distraernos y sacar la palabra cuando la escuchamos, o cuando la leemos, o cuando alguien nos la comparte. Acto seguido cuenta una segunda parábola Jesús, que es del trigo y la cizaña, y describe este mundo como una realidad en la que hay trigo y hay cizaña. Hay personas que son temerosas de Dios, creyentes, y hay personas que no lo son. Pero estamos mezclados, es una realidad. Y él dice que el enemigo usa también a las personas que no son hijos de Dios para inducirnos, directa, indirectamente, de la manera que sea, tratan de inducirnos, arrastrarnos o hacernos ver que, bueno, que no hay que tomar tan en serio lo que Dios dice y que podemos permitirnos algunas licencias en nuestra vida. Otra de las muestras estaría en el diálogo de Jesús con los discípulos, en Lucas capítulo 22, versículo 31, donde dice que Satanás le pide permiso a Jesús para zarandear a los discípulos. Y eso tiene que ver con las circunstancias de nuestra vida que nos ponen a prueba. Y evidentemente bajo el permiso de Dios. Y el ejemplo más claro de la Biblia es la historia de Job, donde ahí se le permite a Satanás, con toda su capacidad y potencial, provocar situaciones duras para intentar que Job reniegue de Dios. Y la verdad que la tentación sigue vigente también. Cuando la vida es dura, cuando todos son tropiezos y son dificultades, existe la tentación de renegar de Dios. Y también una penúltima cita sería donde Pablo nos habla en 2 Corintios en el capítulo 11, su preocupación por los creyentes de la iglesia de Corinto.
Y hace precisamente una mención, una referencia a la historia de Eva. Dice que él se teme que con la astucia que él tiene pueda desviar la mente de los creyentes corintios y que terminen siendo engañados como Eva. Y aquí algo también de tremenda actualidad, como veis, algo tan antiguo de los orígenes de la humanidad, es algo que sigue ocurriendo hoy. Y el temor de que puedan ser engañados con un evangelio diferente, predicado por falsos apóstoles que se disfrazan como ángeles de luz, lo cual indica a veces la dificultad si uno no está preparado, si uno no conoce bien la palabra de Dios, es fácil ser engañado y arrastrado. Y lamentablemente esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro mundo, donde hay miles y miles de personas que están siendo arrastrados en iglesias donde se predica un evangelio diferente, un falso evangelio. Y Pablo estaba preocupado que los corintios no se dejaran arrastrar por las ofertas que hacen, las promesas que hacen con ese falso evangelio. Y la última cita es de Pedro, en 1 Pedro 5, versículo 8, que conocéis de memoria, que Pedro dice que el diablo anda alrededor de los creyentes buscando a quien devorar. Así que es importante que tenemos que vivir en alerta permanente de que estamos en un mundo, en una realidad que nos va a presionar, que va a tratar de inducirnos a apartarnos de los caminos de Dios, de la palabra de Dios. Así que este es el origen del pecado en nuestra realidad y eso también nos lleva a que no solamente hay este componente externo, sino también a que a raíz de que entró el pecado en la humanidad, el pecado también está ya en nosotros desde que nacemos. Hay una transmisión del pecado de los padres a los hijos, de todos los descendientes. Y aquí entramos en aquella pregunta que dejé en alto hace unas cuantas semanas para que pensarais si el pecado se transmite o no genéticamente. Bueno, lo cierto, la Biblia dice que el pecado se transmite. Dice Romanos 5, versículo 12, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Es evidente que la muerte pasa a todos, ¿verdad? No conocéis a nadie que no se haya muerto. ¿Sabéis de alguien que no se vaya a morir? Entonces la realidad de que el pecado está en cada ser humano y que se transmite de generación en generación. Pero esa es la pregunta, ¿cómo se transmite? ¿Se transmite genéticamente? ¿Existe el gen del pecado? A mediados del siglo XX es cuando se desarrolla realmente todo lo que es la ciencia de la genética. Y se llegó al punto a mediados del siglo XX de creer que todas las características de una persona se podrían explicar por su genética. Por ejemplo, la diferencia de comportamiento sexual entre hombres y mujeres o los comportamientos incluso de la violación, el adulterio, la infidelidad, que también podrían estar marcados por los genes. Más tarde, en el año 2010, La Voz de Galicia publicaba un estudio, y hago énfasis aquí en una investigación. Y decía lo siguiente: la envidia está en los genes, según una investigación. Hay poderosas razones evolutivas para que las personas sean envidiosas, por naturaleza, ya que se trata de un sentimiento codificado en los genes humanos, según Antonio Cabrales, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid. Bueno, el estudio en realidad lo que hace es constatar que la maldad es algo que heredamos, que se transmite de generación en generación, de persona en persona. Pero hay que decir que no hay nada que haya podido realmente demostrar que sea un gen el que transmite el pecado. De hecho, si fuera un gen, pues se podría entonces modificar, ¿verdad? Y se podría solucionar el problema del pecado. No tengo ahí la respuesta tampoco de cómo se transmite. Podría ser incluso que el conjunto de nuestros genes están afectados por el pecado y es algo que humanamente no se podría solucionar. Pero lo cierto es que la conducta humana
no solamente está marcada por los genes, y esto ya la ciencia actual lo conoce y lo sabe, que ya no todo se puede explicar con la genética o que son los genes los culpables de nuestras malas acciones, porque hay otros factores como la cultura, el ambiente y la religión, las creencias de las personas. Pero como digo, aún todo esto tampoco explica es la transmisión esta del pecado de generación en generación, porque niños crecidos en un buen ambiente manifiestan síntomas de maldad sin haberlos aprendido. Así que hay algo más que el ambiente en el que vivimos. Bueno, la conclusión es que la Biblia no nos explica el mecanismo de cómo se transmite el pecado. Y yo diría que más que un gen del pecado, parece más bien que hay algo que hemos perdido en nuestra naturaleza, hay algo que nos falta, hay una carencia que se ha producido y que por eso es la razón que nos lleva a pecar. Si fuera realmente algo inducido, creado, puesto en nosotros, que nos llevase al pecado, sería algo creado por Dios, lo cual es incompatible con la naturaleza de Dios. Pero nuestra condición la realidad es que nacemos marcados, señalados con el pecado que nos lleva a pecar, querramos o no. Alguien ponía esta ilustración, no sé si es buena del todo, y decía que es como una mujer embarazada que está en la cárcel, su hijo nacerá y vivirá en la cárcel sin haber cometido ningún delito. Es decir, hereda esta condición de estar encerrado en la cárcel. Y esa es la realidad, que todos estamos heridos de muerte. Y por eso necesitamos, y es algo imprescindible para el ser humano, un salvador, un sanador, alguien que traiga una respuesta y una solución. Y en realidad, si es que nacemos con esa condición, alguno puede pensar, entonces tampoco somos realmente culpables. Es verdad que quebrantamos la ley de Dios y eso nos hace culpables, pero si lo hacemos porque hay algo en nosotros que nos lleva y no lo podemos evitar, bueno, en realidad esto nos lleva a que el gran pecado de la humanidad y de las personas y de los seres humanos no es tanto esa tendencia que la hereda, sino que es cuando recibe el remedio, cuando escucha que hay un remedio, hay una solución, lo rechaza. Y eso sí que es digno de condenar. Y esto es lo que dice Juan capítulo 3, versículo 19, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Así que aunque es verdad que en un sentido nacemos sin culpa, culpables, pero la gran culpa la tiene la humanidad cuando rechaza el remedio que Dios nos da para resolver el problema del pecado. La transmisión de nuestros padres al final nos lleva también a una realidad. Hemos hablado del origen del pecado, de cómo se transmite, y ahora podemos observar entonces la realidad de la universalidad del pecado. Todos somos pecadores, todos. Aquí no hay nadie que se salve, no hay ninguna excepción. En primer lugar, porque Dios mismo lo dice. Dios dice que no hay ni una sola persona que no peque. No hay una sola persona perfecta, no hay una sola persona justa 100%, no hay ninguna persona impecable, una persona santa. Voy a leer el Salmo 14, versículos del 1 al 3, donde dice eso. Salmo 14 dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entendía, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado a una, se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Es una descripción muy gráfica, ¿no? Como Dios mirando desde el cielo, con unos prismáticos, mirando a la humanidad, a ver si hay uno, por lo menos, que pueda ser perfecto. Entre los hombres a veces hablamos, ¿verdad? De tal persona es un santo, es una santa. Pero Dios dice que viendo desde el cielo no encuentra a ninguno. Y también es curioso cómo empieza el Salmo, porque describe la reacción de la humanidad frente a la realidad del mal y del pecado, que su respuesta, su salida es decir que no hay Dios. Claro, si no hay Dios,
entonces no hay nadie que nos diga que es pecado y se elimina el problema. Es una solución rápida, pero falsa. La universalidad del pecado la evidencia también la incapacidad que tenemos todos los seres humanos de cumplir 100% con la ley de Dios. Me habéis escuchado muchas veces y creo que es un buen ejemplo. No hay ningún ser humano que sea capaz de amar a Dios más que nada en la vida. No hay ningún ser humano que ame a su prójimo como a sí mismo. No hay nadie que no sienta en algún momento envidia, codicia, egoísmo o cualquier otra de las cosas que marca la ley de Dios. Y por eso Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20, dice, por las obras de la ley, es decir, cumpliendo la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios. Y luego añade, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Así que la ley de Dios, por un lado, nos denuncia y lo que hace es descubrirnos la maldad que a lo mejor no éramos conscientes que la había en nuestro corazón. Dice Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo, versículo 7, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, por ejemplo, si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Y la ley de Dios es como la plomada que usan los constructores. Bueno, eso ya más en la antigüedad, ¿verdad? Ahora ya hay otros métodos más modernos. Ya me quedo con ilustraciones antiguas. Para que el edificio tenga la verticalidad o la verticalidad de una pared se usa la plomada. Y es la que denuncia si la pared está torcida o no. O una regla que utilizamos pues para ver si algo está recto o no. Y eso es la función de la ley de Dios, que nos pone la regla, nos pone la plomada y descubre que realmente estamos un poco torcidos. O puede ocurrir también con las cosas que usamos de manera cotidiana. Hay productos que alguien, o que yo, pueda no saber que me hace daño si los tomo. Pero sé que me hacen daño porque están prohibidos. Y están prohibidos porque se sabe que hacen daño. Puede ser que yo no sepa que hace daño eso. Puede ser que yo no entienda por qué me hace daño. Pero si hay una ley que prohíbe tomarlo, es porque realmente hace daño. Bueno, algo así es la función de las leyes de Dios. Y por eso uno de los argumentos que podemos usar cuando hablamos del Evangelio a las personas, quizá necesitamos muchas veces hacerles ver su necesidad y ver que su vida contrasta con el estándar de Dios. Y por eso necesitamos buscar el perdón de Dios y la reconciliación. La necesidad de un Salvador. Así que Pablo por eso afirma que la ley de Dios es buena. Es buena en sí misma porque es la ley de Dios y Dios es bueno, evidentemente. Pero es buena porque la ley se constituye, como dice en Gálatas 3, la guía que nos lleva a buscar a Cristo. Porque cuando yo me confronto con la ley de Dios veo la necesidad de que a ver cómo arreglo este problema. Es como cuando estás enfermo y el dolor es un síntoma muy importante porque me alerta de que hay un problema. Si a mí no me doliera, tal vez viviría tan tranquilo y me conduciría rápidamente a la muerte. Pero hay un dolor que es la alerta que me lleva a buscar un remedio y poder salvar la vida. Y esta es la función también de la ley de Dios. Voy a mencionar 3 ilustraciones que hay en la Biblia acerca de ese papel de la ley de Dios y por qué la palabra de Dios es tan importante y por qué tenemos que leerla y por qué es bueno leerla y por qué es bueno tenerla en cuenta en nuestras vidas. Una muy conocida en Santiago capítulo 1 dice que la palabra de Dios, la ley de Dios, es como un espejo que nos permite ver lo que no está bien en nuestra vida. Si tú no te miras nunca al espejo, no sabrás si estás sucio o no, no sabrás si estás despeinado o no, no sabrás si te ha salido algo extraño porque no te miras al espejo. Pero es bueno mirarse si quieres ir bien. Otra ilustración es la de un fiscal, y eso está en Gálatas 3:10, donde dice, escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El fiscal
Su función es demandar la condena del delincuente o del reo. Y de alguna manera, cuando leemos la palabra de Dios, pues también cuando yo la leo me siento acusado, ¿o no? Hemos escuchado en ocasiones de personas, de amigos, de simpatizantes, de entrar un día a una predicación del Evangelio y luego confesar y decir, el predicador estaba hablando para mí, estaba hablando de mi vida. El predicador ni conocía a la persona, pero el Evangelio, la palabra de Dios, tiene este poder de hacernos sentir nuestra necesidad. Y la tercera figura es la de un juez. En Juan 12:48 dice Jesús, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Y quién es ese juez? Pues dice, la palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Cuando uno lee la palabra de Dios, pues no solamente se siente acusado, se ve también condenado, porque no cumple y no damos el estándar de Dios. Esto es un problema, especialmente para los predicadores, que predicamos, pero honestamente no somos capaces de vivir al 100% lo que predicamos. Y a veces preferiría no predicar nunca más, porque honestamente yo fracaso y fallo y veo que predico cosas que están muy bien, pero a veces, una y otra vez, tengo que confesar y reconocer que no doy el 100%. Es interesante que hay muchas personas que no quieren leer la Biblia y probablemente es por eso, porque si la leen les acusa y les denuncia. Pero ignorarlo no arregla nada, necesitamos ir a la palabra. La universalidad del pecado es una evidencia también en nuestra realidad, lo podemos ver en nuestra realidad, el mal en el mundo. ¿Por qué tenemos gobiernos injustos y corruptos? ¿Por qué existen cárceles en todo el mundo? ¿Por qué necesitamos abogados, jueces, tribunales de justicia? ¿Por qué hay necesidad de policía y de ejércitos? ¿Por qué necesitamos médicos y medicina? ¿Por qué hay violencia en todas partes? ¿Cuál es la causa? Génesis 3. Hay grandes pensadores que se dieron cuenta de esa realidad. Yo no sé si eran creyentes o no alguno de ellos, pero la evidencia es tan clara que lo podían reconocer. Un antiguo proverbio chino dice, hay dos hombres buenos, el uno está muerto y el otro aún no ha nacido. Es decir, no hay ninguno. Coleridge era un poeta y filósofo inglés de 1700 a 1800 y dijo, soy una criatura caída. Y fijaos lo que dice, una base inicua existía en mi voluntad antes de un acto dado. Si hacemos algo malo, es que antes hubo algo malo ya en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro sentimiento, en nuestro interior. El filósofo romano Séneca, que es del primer siglo, su familia era de origen de Córdoba, la provincia española, él dijo, todos hemos pecado, cuál más, cuál menos, pero todos hemos pecado. Y una última cita del poeta romano Ovidio, que nació antes de Cristo y falleció a principios de la era cristiana, él dijo, todos nos hemos esforzado en alcanzar lo que está prohibido. Curiosa manera de describirlo. Todos nos hemos esforzado en alcanzar lo que está prohibido. Bueno, la Biblia está llena de ejemplos de personas que hacen su confesión de pecado. Y yo creo que si hemos entendido lo que explicábamos la semana pasada de qué es el pecado y nos damos cuenta de que esta es nuestra triste realidad, no habrá duda de que podemos aplicarnos un refrán que yo escuché de niño, no recuerdo quién me lo enseñó, pero lo conocéis seguro todos. Mal de muchos, consuelo de tontos. Y verdad que sea una realidad que todos pecamos no es ningún consuelo. Necesitamos buscar una solución. Necesitamos buscar el perdón de Dios. Y aún los creyentes que ya un día hemos hecho una primera confesión y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y Cristo nos ha perdonado, aún así somos llamados a la confesión
permanente. Es verdad que no tenemos, y es bueno que no los tengamos ni los necesitamos, confesionarios. Pero eso no quita la necesidad que tenemos de una confesión permanente, de buscar el perdón de Dios. Voy a saltarme un último tema para tener una breve conclusión. Una pregunta que dejo en el aire, de nuevo, para que investiguéis y penséis, es si los niños también son pecadores. Pero lo dejo para otro día. Bueno, pues cuando pensamos en este tema, nos ponemos en la situación de Dios, si es posible. Y Dios, que sabe todo de antemano lo que va a ocurrir y que crea esa criatura perfecta, ese hombre y esa mujer perfectos, pero el que sabe que van a pecar y que como consecuencia toda su descendencia, toda la humanidad va a ser pecadora. Van a ocurrir tremendos y terribles males en la tierra. Yo me preguntaba, hace ya muchos años, ¿por qué Dios no evitó todo eso? Y la respuesta es porque Dios nos ha hecho con el libre albedrío, con la opción de poder escoger obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Adán y Eva podían elegir entre obedecer o desobedecer. Nosotros podemos elegir entre recibir el perdón y el nuevo nacimiento o seguir en pecado. Es la opción que tenemos para elegir. Y Pablo, cuando medita en eso, el cierre de la sección doctrinal de la carta a los Romanos, que es el capítulo 11, el final de ese capítulo 11, después de que ha estado meditando y reflexionando acerca de estas realidades del pecado y del perdón y lo que ha supuesto nuestra salvación, él termina exclamando y diciendo que, bueno, pues si Dios lo ha hecho así, nos ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Y él dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Y Pablo se queda admirado del plan y el propósito de Dios, porque no fue alegre. No fue algo fácil pensar en permitir que el pecado siguiera expandiéndose, porque iba a suponer el precio de que su hijo muriese en la cruz y tuviera que sufrir tremendamente el justo por los injustos para poder darnos la oportunidad de una solución y de una salida. Y ese es el plan de la salvación. La respuesta de Dios al problema del pecado universal podría haber sido deshacer todo y volver a empezar. Y volveríamos seguramente a fracasar. Así que el plan de Dios fue proveernos un Salvador. Y un Salvador que nos ofrece, como en palabras de Isaías capítulo 55, el venir y comprar gratis el remedio a nuestros males. Venir y comprar gratis la vida eterna, el futuro en una vida perfecta, donde no haya toda esta situación del pecado. Y Dios nos da gratis lo que no podemos pagar. Dios tampoco acomoda su ley, no rebajó el listón para que, podamos ser salvos, porque eso no arregla el problema. Lo que hizo es pagar el precio para que podamos ser perdonados y ser salvos. Y esta es la gran pregunta en esta mañana. Entonces, si eres salvo de toda maldad, como canta uno de los himnos de hace muchos años. Ya hemos aceptado ese perdón que nos limpia, que nos restaura, que nos abre la puerta a la eternidad perfecta. Y si ya hemos hecho, y si ya sabemos lo que es el perdón de Dios, y si tal vez lo hemos practicado en esta semana muchas veces, pidiéndole cada día al Señor que perdone nuestras faltas, ahora también es un buen motivo para poder darle gracias y adorarle, porque no hay nada más grande en el mundo que el regalo de la salvación y la esperanza de la vida eterna.